Hoy vamos a hablar sobre el mago Merlín, el mago de las leyendas del rey Arturo. Bueno, desde su conexión con el propio Arturo hasta sus raíces en la mitología celta, la figura de Merlín ha evolucionado a lo largo de los siglos. Unas veces aparece como un embaucador o incluso como un ser de origen demoníaco, otras como un profeta sabio y bondadoso. La biografía tradicional lo representa como un hombre nacido de una relación entre una mujer y un demonio, y del demonio heredó una gran inteligencia y los dones de la profecía y la metamorfosis. Pero su historia es muy misteriosa, Su vida está relatada principalmente en obras literarias de poco valor histórico. Es difícil señalar una fecha de nacimiento o de muerte. Aparentemente vivió en Britania durante el siglo V o VI. Según el escritor galés Godofredo de Monmouth, tal y como explica en su Historia de los Reyes de Britania y la profecía de Merlín, Merlín nació de una monja y un íncubo. Como hemos dicho, un demonio, ¿no? El íncubo es un demonio que ataca sexualmente a su víctima. Pese a este satánico origen, en la narración de Godofredo de Monmouth prevalece la idea de que al ser bautizado, Merlín se inclinó hacia el bien y utilizó sus poderes con fines benéficos para ayudar a los reyes britanos. Bueno, muy bien, uno que se hace bueno. Los primeros textos sobre Merlín están vinculados con un personaje llamado Mirlin, que no era un hechicero, sino un poeta, un bardo, un poeta galés del siglo VI, que según algunas crónicas enloqueció después de la batalla de Arthurild en el año 573. El nombre Mirlin significa colina o fortaleza. Ya saben lo fácil que es el idioma galés. ¿Cómo? ¿Y cómo es? Mirlin significa colina y todo así por el estilo. Mirlin vivía como ermitaño en el bosque, se la pasaba pronunciando enigmáticas profecías en verso. Esta faceta visionaria de Mirlin podríamos decir que precede a la imagen mucho más conocida de Merlín como mago, y sugiere que en la tradición céltica se asociaba tanto la poesía como la profecía a habilidades sobrenaturales. No solo en la tradición céltica, sino en casi todas las tradiciones hay un vínculo entre la poesía y la magia. La poesía siempre, la buena poesía especialmente, tiene un componente de hechicería, presupone la intervención de seres misteriosos, angélicos o demoníacos. Según los relatos medievales, Merlín no solo llevaba a cabo actos mágicos, como cambiar de forma o construir castillos de la nada, sino que también actuaba como profeta anticipando conflictos y futuros reinados. Su triple faceta de sabio, consejero real y profeta lo colocaban en el centro de debates religiosos y políticos en las cortes medievales. Merlín aparece como el artífice de sucesos clave en la historia del rey Arturo. Por ejemplo, guía al padre del rey Arturo, Uther Pendragon, para engendrar al futuro rey, y posteriormente cría a Arturo lejos de la corte, protegiéndolo en secreto hasta demostrar su legitimidad cuando extrajo la espada Excalibur de la roca que todos conocemos, ¿no es cierto? Se dice que solo gracias a Merlín pudo Arturo reinar tan sabiamente sobre Camelot. Lo cierto es que Merlín
fue un gran ejemplo y fuente de sabiduría para el rey Arturo. La relación con Arturo comenzó tan pronto como nació el rey. Uther Pendragon, el rey de Britania, se había enamorado locamente de Lady Igraine cuando ésta acudió a su castillo acompañando a su esposo Gorlois, el duque de Tintagel. Imagínense, ya es un nacimiento de la pasión ilegal, ilícito. Sí. Bueno, Uther comenzó a obsesionarse con esta hermosa dama hasta que el marido, el Gorlois, decidió llevarla al castillo de Tintagel y encerrarla allí, lejos del rey. Mirá qué manera tenían de cuidar a la mujer. La encerraban directamente. Uther entonces le pidió ayuda a Merlín. Le dijo, ¿qué puedo hacer? Y Merlín le proporcionó un brebaje para cambiar su aspecto. Lo haría idéntico a Gorlois, al marido. Sí. Mirá vos, esta no se me había ocurrido. Es una opción muy buena, pero... Sí, claro. Bueno, así Zeus varias veces utilizó ese mismo recurso, tomándole el aspecto del marido de la mujer a la que deseaba disfrutar. Muy bien. Por ejemplo, para engendrar a Hércules con Alcmena. Sí. ¿No? Bueno. El caso es que el tipo Uther tomó el aspecto de Gorlois y pudo entrar en el castillo de Tintagel y acostarse con la hermosa duquesa Lady Igraine. Mientras el verdadero duque en realidad estaba peleando en el castillo de Dimilioc. Cuando Uther abandonó el castillo, Merlín le hizo prometer que le entregaría al niño que nacería de aquella noche de pasión. Merlín ya sabía que aquella noche iba a dar lugar a un niño. A la mañana siguiente, el duque Gorlois fue muerto en combate. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo. Esto le vino como anillo al dedo a Uther, si me permite la metáfora. No es la mejor, ¿eh? No, que pudo casarse ahí nomás con la tipa, con Igraine. Todavía ni se había enterado que el marido estaba muerto y chao. Ahora sí es la mejor. El rey recibió a la viuda en su castillo, el rey Uther, ¿no? Y con ella a las dos hijas. Bueno. Que había tenido Lady Igraine con el finado Gorlois. Cuando nació Arturo, Uther recordó la promesa hecha al brujo y cumplió. Merlín sacó al pequeño Arturo del castillo de su papá y lo llevó con Sir Héctor, que lo crió como hijo suyo. A diferencia de otros personajes medievales, el mago Merlín ha sido empleado en múltiples ocasiones en la literatura, como por ejemplo, convirtiéndose en un fraude en la corte del rey Arturo, desenmascarado por el ingenio del protagonista de La mano de Mark Twain, en Un yanqui en la corte del rey Arturo, un libro que escribió Twain, el genial Mark Twain, en 1889. Después de decir el genial Mark Twain, confieso que este libro no me gustó. Bueno. Un yanqui en la corte del rey Arturo. No me gustó. Porque utiliza el anacronismo como fuente permanente de chistes y gracias. El yanqui que va a la corte del rey Arturo es un yanqui contemporáneo de Twain. Claro. Y entonces se hace los mismos chistes que se harían acá en una película de Ben Stiller. Sí. ¿Entiendes? Que es un tipo de acá que aparece en la corte del rey Arturo, relaciona cosas que en aquel tiempo no existían. Mal, toda esa clase de chistes. Tampoco sale muy bien parado el mago en Los Caballeros de la Tabla Redonda de Jean Cocteau, de 1937, donde es descrito como un anciano cruel y manipulador.
Por último, muchos también asocian al buen mago Gandalf, al propio Merlín, en la obra de Tolkien, Sí, claro. El Señor de los Anillos, de 1954, obra que no he tenido la suerte de poder leer, porque previamente intenté hacerlo con El Hobbit. Sí, que es como la precuela, Que ¿no? me ganó por abandono en la página 54. Así que no he tenido la capacidad de disfrutar de Tolkien. Bueno. Dicen que, bueno, el aspecto... Pero sí de Mark Twain, sí de bueno. Mark Twain. Que no me haya gustado ese libro es una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno. Gandalf tiene el aspecto de Merlín, una barba larga, una especie de sombrero. Sí. Merlín tenía contactos con las hadas, los gnomos e incluso con los dragones. Se le considera el único hombre que se ganó el respeto y la admiración de estos monstruos, no solo por su bondad y sabiduría, sino por sus dotes artísticas, ya que dijimos que era poeta además de mago. Mercedes Sosa solía citar a Cesare Pavese, que decía que los poetas son profetas. Bueno, Merlín terminó sus días en el bosque de Brocelianda, que lo citamos el otro día, sí, ¿no? Ahí en Bretaña, donde contamos hace poco fue recluido en un árbol por su compañera Viviane, la dama del lago. Y hay quienes interpretan el mito de la prisión de Merlín en el bosque como el símbolo de la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. Otras versiones mencionan que la celda en que fue recluido fue una cueva, y otras dicen que una jaula de cristal. Según se cuenta, allí está todavía esperando que alguien lo libere. Linda recordación esta del mago Merlín y su distinta suerte según el artista que lo haya manipulado. No hay que olvidar a Walt Disney, que lo dibujaba al mago Merlín, lo hacía aparecer en distintas aventuras. Me acuerdo. Sí. Bueno, me pregunto cuál será la música que ilustrará esta recordación de Merlín. Nosotros solemos decir una frase que forma parte de una milonga de Borges. Lo dijo el mago Merlín, morir es haber nacido. El otro día en la conversación infinita se dijo exactamente esto. Bueno, en atención a los besos que se daban Merlín y la dama del lago, podemos escuchar a Libertad de Lamarque cantando Besos Brujos. Hablaremos hoy del rey Arturo. Arturo era hijo de una extraña relación entre el rey Uther Pendragon y la duquesa Igraine de Cornualles. El rey Uther se enamoró tan fuertemente de Igraine que convenció al mago Merlín de que le diera la apariencia del marido de Igraine, que era el duque Gorlois. ¿Para qué? Bueno, para poder presentarse ahí en el castillo de Tintagel, donde ellos vivían, y posteriormente en la cama de la duquesa, sin ser rechazado por tener la misma apariencia del marido de la tipa. Aquella sustitución fue fructífera porque Igraine quedó embarazada. Los hombres de Uther mataron al duque de Gorlois antes de que naciera aquel hijo, pero Merlín, el mago Merlín, predijo un triste destino para el niño. Bueno, pronosticó que sus enemigos lo matarían y con él terminaría el reinado de los Pendragon. Para evitar ese destino, la condesa Igraine entregó a su hijo recién nacido a Merlín. El mago lo puso
bajo el cuidado del caballero Sir Héctor. Yo he visto este Héctor escrito sin H. Este Sir Héctor lo bautizó como Arturo y lo crió junto a su propio hijo, probablemente llamado Armando. Sir Héctor le enseñó a Arturo todas las artes y virtudes de la caballería. Inglaterra estaba en su habitual estado de guerra perpetua y el rey Uther, ya viejo y achacoso también, tuvo que combatir contra una alianza de reyes del norte. Los derrotó en la batalla de St. Albans, pero el esfuerzo lo dejó medio pachucho. Merlín le sugirió al viejo Uther que declarara a Arturo como sucesor. Las últimas palabras del rey Uther fueron: le doy a Arturo la bendición de Dios y la mía, y le pido que ruegue por mi alma y que reclame la corona. Y acto seguido despichó. Los caballeros de Uther nunca habían oído hablar de Arturo y se negaron a aceptar como rey a un muchacho desconocido, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos también aspiraban a la corona. Merlín se burló de ellos, haciendo aparecer una espada clavada en un yunque. Uy, dijo Merlín, mirá lo que encontré, una espada clavada en un yunque. En la hoja de la espada estaba escrito en letras de oro lo siguiente: el que logre sacar esta espada del yunque será por derecho rey de Inglaterra. Bueno, todos los caballeros eran tipos muy jactanciosos. Bueno, se adelantaron dispuestos a arrancar ellos la espada del yunque. Y probaron, nadie podía, hasta que se presentó un muchacho muy joven, muy pequeño, a intentarlo, y todos se le rieron en la cara. ¡Ja, jaray, ja, 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 ja! Y Arturo agarró la espada y la sacó como quien saca un escarbadiente de una mayonesa de ave. Bueno, o sea que la extrajo sin esfuerzo. Todos los demás protestaron indignados, murmurando que debía ser hijo de hadas y que ahí había alguna fulería. Cuando Arturo reclamó la corona y los invitó a una gran fiesta de coronación, los caballeros replicaron que le darían como regalo espadas afiladas entre el cogote y los hombros. Arturo respondió a ese desafío reclutando a Sir Héctor y a otros caballeros leales con los que junto a los que libró una serie de batallas contra los rebeldes. Y en estas batallas demostró tal fuerza y destreza que terminaron todos postrándose ante él. Al final, ¿viste? Dice, tenía razón usted, me postro. En una de esas batallas se le rompió la espada que había sacado del yunque. Mirá vos, qué raro, una espada mágica que se rompa. Pero Merlín lo llevó a un lago solitario, de cuyas aguas surgió una mano sola, que sostenía otra espada. Era la mano de la dama del lago, y la espada era la espada Excalibur. Y la dama o la mano entregó a Arturo esta nueva espada y le dijo, me imagino que habrá salido de abajo del agua entonces, porque si le habló desde abajo del agua sin asomar nada más que la mano, la comunicación habrá sido floja. El caso es que le dijo que los poderes mágicos de aquella espada le darían la victoria siempre que luchara en defensa del reino y de la fe. En poco tiempo Arturo demostró ser el más grande general de Europa. La espléndida corte de Arturo en Camelot atrajo a todos los caballeros del rey. Luchaban entre sí en torneos, pero aceptaban las leyes de caballería impuestas por Arturo. Merlín permaneció en todo momento junto al rey como consejero. Hace esto, hace aquello, cuidado con aquel, en fin.
Pero Arturo no siempre escuchaba las advertencias del mago. Por ejemplo, desoyó el consejo de no casarse con Ginebra, que era la mujer más hermosa de Inglaterra. Y también era amada Ginebra, no solo por Arturo, sino que el mejor amigo de Arturo, Sir Lancelot, el Lazarote del Lago también llamado, que era también un bravísimo caballero, estaba enamorado de la misma mina, Ginebra. Merlín advirtió que aquel asunto conduciría al desastre. Mirá, Arturo, lo que te digo, esta mina no te conviene. Pero el deseo que Arturo sentía por Ginebra era tan grande que tenía más fuerza que una yunta de bueyes. Y se negó a renunciar en favor de su amigo y se casó nomás con Ginebra en una gran ceremonia. Otra predicción de Merlín, que sí impresionó a Arturo, fue la de que un hombre nacido el 1 de mayo lo llevaría también al desastre. Un Aragán, querrá decir. Acá Sí, los que nacen el 1 de mayo se considera que son Araganes. Bien, y entonces el rey ordenó que todos los niños nacidos el 1 de mayo fueran llevados a Camelot, pero el barco en que viajaban naufragó y solo se salvó uno de ellos, Modred, el sobrino de Arturo, al que las olas arrastraron a la playa. Algunas versiones dicen que Modred era hijo de Arturo, en realidad. La cuestión fue que allí lo encontró un hombre que cuidó de él hasta que pudo presentarse en la corte. Arturo recibió a Modred efusivamente, ignorando las advertencias de Merlín, que le decían que este pibe era una amenaza. Bajo el reinado de Arturo, parecía que el reino andaba bien, pero una sombra empañaba la felicidad del pueblo. La pérdida del Santo Grial, el cáliz de Cristo en la última cena. Dicen que José de Arimatea, que era el amiguete de Cristo, llevó el Grial a Inglaterra, pero después desapareció y no podía haber paz y prosperidad hasta que lo encontrara. El Grial solo podía ser visto por los que fueran puros de alma. Arturo dudaba de que algunos de sus caballeros pudieran presumir de tal perfección. De pronto llegó a la corte un nuevo caballero, el príncipe Galahad, un tipo hermoso, una pinta. Bueno, cuando Galahad estaba siendo presentado, un escudero trajo noticias de un milagro. ¡Milagro, milagro! Parece que en el río que pasaba junto a Camelot había aparecido flotando una piedra y en la piedra estaba clavada una espada. ¡Eh, el ojo! 3 espadas clavadas en una sola cosa, una sola historia. Bueno, y con una empuñadura enjollada. También se podía leer en la espada la siguiente ordenanza municipal. Ningún hombre me sacará de aquí. Era una espada que hablaba como los autos que se venden, o como los perros que se pierden. Dice, tenía un parlante en la espada. Sí. Ningún hombre me sacará de aquí, excepto aquel de cuyo costado debo colgar, que será el mejor caballero del mundo. Una vez más, los caballeros acudieron a competir por una espada mágica, y fue Galahad el único que consiguió sacar la espada de la roca. Los demás caballeros decidieron que aquello era una señal y que debían emprender la búsqueda del Grial. 150 niatos se comprometieron en la empresa y partieron de Camelot. Muchos murieron durante la búsqueda, mientras que otros desistieron, se cansaron y regresaron. Sir Lancelot volvió abrumado por el dolor, porque había estado a punto de ver el Santo Grial, pero el cáliz se ocultó a su vista, se le escondió atrás de una piedra, dice la crónica. Su caballeresca perfección estaba empañada. ¿Por qué? Vamos, por el secreto deseo que sentía por la reina Ginebra,
¡Ah! Ja, ja! Recordemos que Arturo se había casado con ella sin hacer caso a la advertencia de Merlín. Arturo le preguntó, ¿es una amenaza? Y Merlín le contestó, tómelo mejor como una advertencia. De todos los caballeros, solo Galahad, Bors y Perceval continuaron la búsqueda. Después de muchas aventuras, encontraron por fin ¿a quién? A José de Arimatea, muy fresco, que les mostró el Santo Grial. Galahad quedó tan henchido de gozo, estoy henchido de gozo, que tenés henchido, tan hinchado que pidió ser llevado a los cielos. Así nomás, llévenme a los cielos. Una cohorte de ángeles cumplió el pedido, se llevó al caballero. Perceval, llorando la suerte de Galahad, se hizo ermitaño, se volvió ermitaño de golpe. Bors regresó a Camelot con la noticia de que la búsqueda había terminado. Parecía que ahora sí, los buenos tiempos, la edad de oro, podían desplegarse, pero ahí estaban amenazantes las siniestras predicciones de Merlín. Modred, aquel caballero nacido el 1 de mayo, ambicionaba la corona de Arturo y conspiró para destruir la camaradería entre los caballeros y el rey. Difundió rumores acerca de las relaciones entre Lancelot y Ginebra. Llega que no saben lo que está pasando entre Lancelot y Ginebra. Bueno, y convenció a 12 caballeros de que debían matar a Lancelot para proteger el honor de la reina. La muerte de Lancelot, el principal amigo y partidario de Arturo, rompería la hermandad de Camelot y ayudaría a Modred en su ascensión al trono. Pero Lancelot venció y mató a los 12 caballeros, los ensartó uno tras otro como churrasco de croto. Modred habría fracasado si el propio Arturo no hubiera dado muestras de debilidad. Estaba celoso de Lancelot y creyó en los rumores. Furioso ante la supuesta infidelidad de la reina, ordenó a 2 caballeros, Gaharis y Gareth, como el jugador del Real Madrid, que redondamente la quemaron en la hoguera a la reina. Dice, su majestad, la vamos a quemar en la hoguera. Ginebra caminó hacia la muerte ante los lamentos del pueblo. Cuando las llamas empezaban a tomarla, Lancelot se lanzó al rescate, mató a Gareth Gareth Bale y a Gaharis y escapó al galope con Ginebra. Se salvó. Hacia su castillo de la Guardia Alegre. Se produjeron batallas sangrientas entre los partidarios de Arturo y los de Lancelot, que imagínense, le llevó la reina, le llamó. Uno lo quería mandar a la hoguera, el otro se la llevó para casa. La matanza, ¿qué tal? Aprovecho para un gran saludo a Espinosa. La matanza continuó hasta que el Papa ordenó a Arturo que hiciera las paces, pero no hubo paz, porque Sir Gawain, el amigo de los asesinados Gareth y Gaharis, le llenó la cabeza a Arturo para que matara a Lancelot. Mataron. Lancelot abandonó a Ginebra para huir a Bretaña, pero Arturo lo persiguió con sus tropas. Su ausencia no estaba. Dio la oportunidad a Modred para ocupar el trono. No hizo más que levantarse Arturo, no había doblado de esquina, ya se había sentado Modred en el trono e hizo correr la bola de que Arturo
había muerto en combate. Che, ¿sabes qué me dijeron? Dice que Arturo murió en combate. Y por si fuera poco, solicitó la mano de Ginebra. Claro. Mirá vos, ya era el tercero que se le anotaba. Cuando Arturo se enteró de que tenía, además de Lancelot, a otro traidor, volvió a todo lo que da Inglaterra para luchar contra Mordred. Hubo empate entre las tropas y se reunieron en terreno neutral a discutir. Mordred estaba dispuesto a conformarse con los ducados de Kent y de Cornwalls, con la condición de ser el sucesor a la muerte de Arturo. El rey accedió. Parecía que todo iba a terminar en paz, cuando una serpiente se deslizó entre la hierba y mordió el pie de uno de los caballeros situados detrás de Arturo. El caballero sacó la espada para matar a la serpiente, y ambos ejércitos, cuando el tipo peló la fariñera así, Claro. creyó que iban Se a agarraron. matar a alguno, y ahí se reanudó la batalla. Y la lucha fue tan feroz que por la tarde solo quedaban en pie Mordred por un lado y Arturo y dos caballeros, Lucan y Bedivere, por el otro. Arturo atacó a Mordred con su lanza, pero en plena carga recibió una herida mortal. Chao. Al sentirse morir, ordenó a Bedivere que arrojara la espada Excalibur a un lago cercano. Cuantito la espada caía al agua, salió una mano de abajo del agua, la agarró, del lago, tomó la espada Excalibur, sí, la blandió así 3 veces y desapareció. A continuación, Bedivere llevó al rey moribundo hasta la orilla, donde le esperaba un bote con crespones negros, ocupado por 3 sombrías mujeres que subieron a Arturo a bordo y se lo llevaron a la isla de Avalon, donde reposa hasta que el pueblo, eso es lo que dicen, vuelva a tener necesidad de él. Anexo, breve. El amor entre Lancelot y Ginebra suele estar caracterizado como un ejemplo del llamado amor cortés, de los siglos XII, XIII, en el que la dama era considerada como un objeto de culto al que se adoraba. Ginebra recibe la noticia de la muerte de Arturo y de todos los caballeros, en realidad, de la mesa redonda, se habían muerto todos, cuando estaba en un convento en Glastonbury, donde voluntariamente se había encerrado para no caer en manos de Mordred. Se vistió con ropas de luto, se dirigió a Amesbury, donde hay un convento en el que la reina decidió tomar los hábitos. Para el resto de su vida estuvo viviendo allí en forma anónima, aunque en algún momento fue elegida superiora de ese convento. Allí, poco después de la muerte de Arturo, tuvo un último encuentro, Ginebra, pero casto, con Sir Lancelot, que luego abandonó la vida de caballero para convertirse en un monje ermitaño. Esa es la historia del rey Arturo, de la que tanto se habla y que tampoco se cuenta. Bueno, hemos elegido la canción tomando en cuenta el principio de esta historia, cuando el rey Uther Pendragon se enamora de la duquesa Igraine de Cornwalls. Se había enamorado el rey Uther tan fuertemente que el mago Merlín le dio la apariencia del esposo de Igraine, el duque de Cornwalls. Y cuando Igraine vio venir, en realidad era el rey Uther Pendragon, pero con la apariencia de su esposo, notó algo y se preguntó, alguna cosa rara, y se preguntó lo siguiente: ¿será él?
Podríamos hablar esta noche del rey Arturo. ¿Quién no ha oído hablar del rey Arturo Sí, claro. y del rey Armando? No, Arturo. No, señor. El de la mesa Por redonda, favor. ¿no era? Sí, señor. La mesa redonda. Muy bien. Arturo fue un rey británico ejemplar que gobernaba desde su castillo de Camelot y lideró una hermandad conocida como los Caballeros de la Tabla Redonda, de la Mesa Redonda, la traducción, ¿no? Hasta que murió. Murió a manos de su propio hijo y fue llevado a la isla de Avalon. Camelot era la ciudad fortaleza en la que residía Arturo y su corte, y también la sede de la Mesa Redonda. Todos hemos oído hablar de esa historia, pero también todos sabemos que esto no sucedió, que son todos inventos, leyendas, pero algunos insisten en tratar de encontrar un indicio de que hubo realmente un rey llamado Arturo. Por favor, pregúnteme algo largo. Sí, algo largo para que pueda tomar el agua que necesita. Bueno, existía cuando yo era joven, chico, Pero una algo colección más de actual. libros, que era la colección Robin Hood, libros amarillos. Sí, señor, Sí. muy bien. Estaba Los Caballeros del Rey Arturo. Era uno de los... Bueno, de las novelas. en realidad el libro que estaba allí en esa colección era Un yanqui en el castillo del rey Arturo. Eso, sí. Y es un libro nada menos que de Mark Twain. Ah, buen autor. Sí, señor. Había varios de Mark Twain en esa colección. Sí, había varios. Sí, Tom Sawyer, por ejemplo. claro. Tom Sawyer. Sawyer. Sí. La historia de Arturo toda la conocemos, pero empieza así. Había un rey de Britania, Uther, que estaba enamorado de una muchacha llamada Ingrain, que era esposa del duque de Cornwalls. Entonces el rey Uther estableció un pacto con el hechicero Merlín, Merlín. el mago Merlín. Mire usted. Y Merlín le concedió la apariencia del duque para que pudiera acostarse con la duquesa. Dice, yo te doy este truco, vas a acostar con la duquesa, pero eso sí, el primer hijo que tengas con ella me lo entregas a mí, dijo Merlín, personaje siniestro. Y el niño nacido de ese encuentro fue llamado Arturo y fue criado por un caballero de nombre Héctor, sin saber que era nada menos que el hijo del rey Uther. Cuando el rey Uther estaba por morir, aparecieron muchos nobles que se disputaban la sucesión al trono. Merlín profetizó que aquel que pudiera retirar una espada que estaba incrustada en una gigantesca piedra sería el próximo rey. Todos le creyeron a Merlín y todos los nobles empezaron a tirar de la espada para ver si podían sacarla de la piedra. Lo intentaron sin éxito hasta que el joven Arturo logró sacarla y fue reconocido como heredero del trono. Esta espada se llamaba Excalibur. Sí. Provenía de un lugar mágico y en manos de Arturo representaba el poder y la legitimidad. El reinado de Arturo, según se dice, según cuenta la leyenda, fue tan justo que muchos querían servirle en la corte establecida en el castillo de Camelot. La mesa redonda fue adquirida por Arturo para que se sentaran ante ella los caballeros más valiosos y pudieran debatir allí sobre importantes asuntos. La mesa tenía 150 plazas. ¿En qué mueblería la compraban? Que no siempre estaban cubiertas. Ajá. La importancia de estos encuentros era que nadie los presidía, por eso era redonda la mesa. Ninguno estaba por encima de los demás. Había, sin embargo, 12 grandes de la mesa, los 12 que fueron convocados primero, y eran, por supuesto, el rey Arturo, Sir Bors, el desterrado, Sir Gawain, Sir Perceval, el rey Pellinor, Sir Bedivere,
Sir Galahad, Sir Gareth, Sir Kay, Sir Lamorak de Gales, Sir Lancelot y Sir Tristan de Leonis. Pero también se agregaba a esa mesa la reina Ginebra, que era la mujer del rey Arturo. En realidad, estas reuniones tenían, según se dice, por objeto la búsqueda del Santo Grial, nada menos que aquella copa que había usado Jesucristo en la última cena y que había recibido su sangre después de la crucifixión y que había pertenecido en algún momento a José, el amigo de Cristo, José de Arimatea. Y, según se decía, aquella copa tenía propiedades curativas. Pero el Grial solo podía ser encontrado por un caballero de corazón noble. Y los tipos se abocaron a esa tarea, buscar el Grial enfrentando toda clase de peligros. Y fue Galahad quien lo encontró, y ya contaremos este episodio. Galahad encontró el Grial y ascendió al cielo. Recién les nombré a la esposa de Arturo, Ginebra. Al parecer era la hija del rey Leo de Grance, de Cameliard. El rey Arturo arregló el casamiento y envió a Lancelot, a Sir Lancelot, a que la trajera a Camelot para casarse con ella. Ahora, ¿qué pasó? En el viaje, ambos se enamoran. Bueno. Imagínense. En cuanto llegan a Camelot, Arturo y Ginebra se casan. Y Ginebra se convierte en el centro de la corte. Ginebra y Arturo se llevan bastante bien, pero ella se enemista con la media hermana de Arturo, que era una bruja, nada menos que el hada Morgana. Al parecer, Ginebra expulsó de la corte a Ser Guiomar, que era amante de Morgana. Bueno, todo un lío. Y Morgana guardará, el hada, ¿no?, la bruja, siempre rencor hacia la reina y se lo transmitirá a todos sus hijos. En medio de esta situación, o después de todos estos líos, apareció un hijo ilegítimo de Arturo llamado Mordred, que quiso arrebatarle el trono a su propio padre. Se batieron en un duelo en el que ambos murieron. Así murió Arturo, ¿no? Pero antes de morir, Arturo devolvió la espada Excalibur a la Dama del Lago, un hada que vivía en el lago y era madre adoptiva o madrina, creo, de Sir Lancelot. Ella sacó la mano desde abajo del agua y tomó la espada. Ahora bien, se cree que Arturo existió en la vida real. No se cree, se quiere creer. No se sabe. No se sabe que no. Bueno, ok. Pero bueno, qué sé yo. Están buscando indicios de que sí, como hace toda la humanidad. Bueno, pero no se han encontrado testimonios arqueológicos fiables que permitan certificar esa existencia. Arturo se calcula que vivió allá en el siglo VI. A finales del siglo XII, los monjes de Glastonbury hallaron en una tumba. En una tumba. Sí. En una timba podría ser. También. En una tumba, una cruz con una inscripción latina que decía: aquí están los restos de Arturo. Así como le digo yo. Y también su esposa Ginebra. Y después se supo que era un fraude. ¿Para qué? Para aumentar el turismo en la región. En 1998, un profesor llamado Christopher Morris, de la Universidad de Glasgow, en Escocia, encontró en Tintagel una pizarra con una inscripción del siglo VI, que tenía un nombre latinizado, Artounou. No parece muy latinizado, ¿no? Bueno, lo relacionaron con esta historia. Dada la ausencia de testimonios arqueológicos, se hizo necesario acudir a las fuentes literarias. Bueno, sí, de ahí sale todo. Sí, claro. Primero una historia oral y después escrita. La idea de que Arturo fue una persona real proviene de dos documentos medievales. Uno es la Historia Britonum del siglo IX y el otro es los Annales Cambriae, los Anales de Gales sería, del siglo X. Ambas son fuentes tardías, y pensamos que Arturo vivió en el siglo VI.
El encargado de escribir la historia de los reyes de Gran Bretaña, que es una crónica pseudohistórica, fue el clérigo y escritor Godofredo de Monmouth. No, es Monmouth. Debe estar mal escrito, debe ser Monmouth. Bueno, no importa igual, como quiera que sea, era un clérigo llamado Godofredo, y se tomó algunas licencias poéticas, amplió la información conocida, y también se extendió sobre el mago Merlín, las profecías de Merlín, escribió otro libro. Claro, pero... que son como la de Nostradamus, ¿vio? Ninguno de los historiadores que sí escribieron en el siglo VI, como por ejemplo Beda el Venerable, ninguno menciona a Arturo. Sin embargo, en las cortes del norte de Francia y el sur de Gran Bretaña se narraban estos maravillosos sucesos, ¿no? Incluso algunos monarcas medievales de Inglaterra pretendían demostrar su derecho a la corona llevando una espada que decían que era la espada Excalibur, ¿no? Bueno, ahí está. Según la teoría que propuso el escritor Ken Malone, la persona real en la que se inspiró la leyenda pudo haber sido un militar romano llamado Lucio Artorio Casto, que vivió en el siglo II. Bueno, vivió antes. Bueno, pero a mí me parece que la mejor historia es la que escribió Thomas Malory. La muerte de Arturo se llama. La muerte de Arturo. Y que él ahí recopiló algunas historias anteriores. La escribió en un inglés bastante difícil todavía. Y John Steinbeck lo tradujo. Tradujo la muerte de Arturo, la muerte de Arturo. Y en una novela que se llama Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, espectacular novela. Pero algunos dicen que es de Steinbeck, pero es la traducción de la muerte, la traducción en un inglés moderno, claro, en un inglés actual, ¿no? Bueno, después ahí está el libro Camelot, de Terence White, y de él derivan películas como tantas que hay, ¿no? La espada en la piedra de Disney. La otra donde está Richard Gere. Sean Connery hace de Arturo y Richard Gere hace de Lancelot. Pero no sé cómo se llama. Richard Gere. A ver, no. Lancelot. La película. Lancelot, ¿no es? Lancelot Sí, se sí, llama la mira, película. Bueno, lo que sí sabemos es que nunca hubo un rey en Inglaterra que se llamara o tomara el nombre de Arturo. Así que no sabemos. Me detengo en el episodio de Ginebra, que aunque estaba casada con Arturo, parece que seguía enamorada de Lancelot, y lo voy a decir ahora. Sí. Mantenía una relación con el tipo. ¿Con cuál? ¿Con Lancelot? Con Lancelot. Clandestina. Claro, clandestina. Bueno. Pero los enemigos del rey Arturo aprovecharon esta circunstancia, porque había los rumores, y fraguaron una acusación de adulterio y conspiraron contra Lancelot y Ginebra, y esto llevó a ¿qué? A una condena de muerte para la reina Ginebra y una orden de expulsión del reino para Lancelot. Pero Lancelot no podía permitir la muerte de Ginebra, y entonces yo la voy a salvar. Sí, me parece La voy a perfecto. salvar. Estaban los dos jugados. Y fue allí y mató a dos niatos que eran hijos del rey de Lothian. A partir de ahí se armó una guerra abierta entre los partidarios de uno y otro. Y esto supuso el final, que es la muerte de todos los caballeros de la tabla redonda. Parece que ya a punto de ser ejecutada, Ginebra vio que Lancelot venía en su ayuda y entonces gritó con todas sus fuerzas: "Sálvame, save me, save me". Hablaremos esta noche
atención, del Santo Grial. Guarda, nada menos que del Santo Grial. Atención, los del Código Da Vinci, los de la Pierre de Sion, todos esos tipos. Bueno. Allá por finales del siglo XII se divulgó la leyenda de la existencia de la reliquia más preciosa, a saber, el sagrado cáliz con el que Cristo instituyó la misa en el transcurso de la última cena. También se dice que en ese mismo cáliz, uno de sus discípulos, en realidad no era discípulo, era el amigo de Cristo, el amiguete de Cristo era José de Arimatea. Era amigo, no formaba parte del grupo de los discípulos, pero era su amigo. Y parece que fue con ese cáliz que recogió la sangre del Cristo en el Gólgota. Cuando el cuerpo de Cristo desapareció de su sepulcro, José de Arimatea fue acusado de robar cadáveres para fingir la profetizada resurrección. Y lo metieron en cana. Y dicen que estando en la cárcel, Cristo mismo se le apareció y le entregó el milagroso cáliz, que por otra parte José ya tenía con él. Pero bueno, anda a saber dónde lo había dejado. Parece un paso innecesario en la leyenda. Poco tiempo después, San Felipe, dice la leyenda, envió a 13 de sus discípulos a Inglaterra, no de los discípulos de Cristo, discípulos de él. Y se vayan a Inglaterra, le dijo. Uno de estos tipos era José de Arimatea, que aprovechó para llevar consigo el cáliz, es decir, el grial. José se estableció junto a su familia en Glastonbury, o en Avalon quizá, y allí fundó la primera iglesia consagrada a la Virgen. En esta iglesia quedó depositado el cáliz. Desde luego para el servicio de la misa lo usaba. Cuando José falleció, su cuñado, Bron, le sucedió en la jefatura de la comunidad. A este Bron le llamaban el rico pescador, porque con ayuda del grial había repetido el milagro de Cristo de dar de comer a una muchedumbre con 2 marrocos. Es decir, pensaban que el cáliz, entre muchas virtudes, tenía también la de proveer alimento y sustento inacabable a sus poseedores. Pasa el tiempo y aparecen los caballeros de la tabla redonda y toda la leyenda de Arturo. Aparece el libro de Chrétien de Troyes que se llama Perceval, y que es también una historia alrededor de Arturo, pero también alrededor del cáliz. Ahí aparece. Y una de las obsesiones de estos caballeros de la tabla redonda es la búsqueda del grial. En realidad, el milagroso cáliz se había presentado en la asamblea de los caballeros del rey Arturo, cubierto por un velo, para que ninguno de los caballeros pudiera contemplarlo directamente. Cuando la aparición se desvaneció, todos quedaron tan prendados de aquella experiencia que prometieron consagrarse a la búsqueda del precioso talismán, de manera que lo vieron como en una alucinación, como algo que no poseían realmente. Esta resolución, a saber, consagrarse todos ellos a la búsqueda del grial, entristeció a Arturo, que preveía la disolución de aquella hermandad de la tabla redonda si todos sus componentes se dispersaban en busca del grial. Hay distintos poemas donde se narran las aventuras de Lancelot, de Gawain, de Bors, Perceval, Galahad en su búsqueda del grial.
el éxito final quedaba reservado por la gracia divina a solo 3 de ellos. A Galahad, porque preservó su pureza, a Perceval, porque mantuvo su inocencia, que es más o menos lo mismo, y a Bors, porque nunca dejó de ser humilde. Las razones creo que son una repetición. Algunos dicen que Galahad se confunde con la figura de Lancelot y incluso la sustituye a partir del siglo XIII. Los otros caballeros fracasaron a causa de sus pecados. Este Grial, era heredero, digo yo, de muchas tradiciones religiosas precristianas y desde luego sufrió intensas reelaboraciones en manos de poetas, principalmente el ya mencionado Crétin de Troyes a fines del siglo XII y de otros, el tal von Eschenbach, que era de un alemán. Bien, fue enriquecido en su significado el inicial, el Grial, y acabó simbolizando la unión mística con Dios. Se ha especulado también sobre la existencia de una iglesia secreta y sobre el legado iniciático que Cristo confió al apóstol Juan. El apóstol Juan era el más querido por Cristo. El que más quería no era Pedro, era Juan. Bueno, después este legado iniciático fue transmitido a los custodios del Santo Sepulcro y después dicen a los templarios. Y ahí empiezan todos. Bueno, finalmente ya en nuestros días se especula sobre la posible identificación de María Magdalena con la mujer que porta el Grial. María habría sido la esposa terrenal de Cristo. Sabido es que los judíos ortodoxos, y Cristo era uno de ellos, estaban obligados a casarse. Bueno, después de la muerte de Cristo, María Magdalena habría emigrado a Francia y habría transmitido la sangre de Cristo, sangre real, es decir, Santo Grial, ¿no?, a ciertas dinastías. Ciertas dinastías son los merovingios. Y esta última leyenda que estoy pasando así a trazo grueso es la del Código da Vinci y es la del Enigma Sagrado, aquel libro acerca del priorato de Sion, que es antecesor del libro este. ¿Cómo se llama el autor del Código da Vinci? Bueno, no importa. Ahí está. La leyenda del Grial comprendía en realidad un conjunto de mitos y creencias, desde luego paganas, que venían desde la antigüedad. Y este Grial, o cáliz de Cristo, adopta, sigue adelante con la tendencia pagana a darle formas de bandeja o de copa o de caldero, aunque también algunos utilizaban la forma de una mesa o también de una piedra preciosa. Es posible que la representación griálica fuera el círculo que los primitivos adoraban como representación de la bóveda celeste, en fin. Hay un antecedente que podemos citar y que es muy interesante acerca del Grial, que son los calderos celtas. Hay varios. Uno de ellos, el caldero de Cerridwen, aparece ahí en una novela que se ha escrito por aquí, y es un caldero que proporciona inspiración poética. El que bebe, o mejor dicho, el que come, pero es medio líquido, lo que hay en el caldero de Cerridwen es una especie de guisote, ¿no? Sí, y el humo de ese guiso, o mejor si te zampas una cucharada, provoca inspiración poética. Inspiración poética. La inspiración poética y la inspiración religiosa eran la misma cosa para los celtas.
Pero hay otros calderos. Está aquel caldero en donde hacían hervir a los soldados heridos o muertos en batalla. Los metían adentro del caldero y salían vivitos y coleando. Eso es un antecedente fortísimo del grial, que tiene efectos bienhechores en todos los sentidos, e incluso, como se ha dicho al principio, en el de producir infinidad de sopas, de guisos, de vino, etcétera, etcétera. Quiere decir que el vaso o el recipiente puede ser heredero del caldero, pero también puede a nivel simbólico asimilarse a la matriz de la creación, ¿no? Aquello que contiene y que preserva. Aquí está, ¿no? También el cuerno de la abundancia tiene algo de grial, ¿no? Esto era un sueño muy recurrente en pueblos que tenían dificultades en la provisión de alimentos, pueblos famélicos muchas veces, pueblos que padecían hambrunas. Y con respecto a las piedras, y piedras preciosas, y está la piedra de Saturno que adoraban los griegos, bueno, en nuestro tiempo la cava de los musulmanes, en los cultos de Dioniso se habla de un vaso sagrado, en los misterios de Eleusis también, hay también una esmeralda enorme que proviene del cielo y que es posiblemente la que adornaba la frente de Lucifer antes de su caída. Lucifer significa el portador de luz, que lleva la luz. Y esta piedra podría ser también, si uno tiene ganas, ¿no? Hay que tener muchas ganas. El tercer ojo, que en la tradición oriental es el que concentra la sabiduría, el conocimiento iniciático y la perfección. En cualquier caso, el grial significa la unión con lo divino, pero también el conocimiento, la ascensión a una esfera superior de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un grial, el más famoso de los supuestos griales que se conservan. Está, yo creo, en la Catedral de Valencia. Está ahí. Vos vas y dices, aquí está el grial. No. Al parecer, el Papa Sixto II, en el siglo III de nuestra era, uno de los primeros papas, confió este cáliz, el mismo cáliz donde bebió Cristo en la Santa Cena, salvo que por alguna razón se lo haya sustituido, o salvo que se trate de un error o de una confabulación fraudulenta, no se sabe. Pero bueno, Sixto II le dio a su diácono Lorenzo, y este Lorenzo lo envió a Huesca, donde había nacido, y cuando los musulmanes invadieron España, el obispo Auduberto, ¿cómo le va Auduberto? Ocultó esa reliquia en el monasterio de San Juan de la Peña. Quiere decir que la reliquia, ya de por sí, aunque no sea grial, aunque sea un vaso cualquiera, es antigua, ya el dato de que la escondieron de los musulmanes nos remite al siglo VII, siglo VIII. Los mitos del grial no parecen haber muerto en nuestros días, y bueno, como hemos dicho, gozan de excelente salud, está lleno de libros, qué sé yo, están en segundo lugar, vienen libros de Majul sobre el kirchnerismo, y el siguiente tema es el Santo Grial. Algunos autores han sostenido que la exaltación del sagrado cáliz en algunas óperas de Wagner y la admiración por la obra de este contundente músico, profesada por parte de jerarcas nazis, produjo en la Alemania hitleriana
el rebrote de una remozada mitología del grial. Bueno, qué sé yo. No sé. Este maridaje entre la música de Wagner y la invasión de Polonia fue citado con mucha gracia por Woody Allen en una de sus películas. Esto es todo lo que teníamos que decir de El Santo Grial. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos mostró una copa que tenía, me dijo, al lado de esta copa del Santo Grial es nada, me dijo. Y me mostró una copa que decía, recuerdo de piedra pintada, que era de piedra, Sí. y pintada, recuerdo de piedra pintada. Bueno, una baratija, señor. Una baratija, me dijo, mire, esto lo compré, adivine dónde lo compré. Le digo, en piedra pintada. Me dice, efectivamente. Y es uno de los mejores lugares de Córdoba, me dijo. Bueno, Con está eso bien. le estoy diciendo todo. No dijo nada, le tiene que dar un disco, alguna música para Bueno, ilustrar y me esta dio charla. un disco, una música que evidentemente se refiere al Santo Grial. ¿Sí? En realidad, si uno tiene muchas ganas, cualquier cosa se refiere al Santo Grial. Y esta muy especialmente, porque el nombre de este tango es La Copa del Olvido. Yo oigo La Copa del Olvido y ya Se le viene el Santo se me Grial. viene a la cabeza José de Arimatea y sus idas y venidas, la barra de Cristo con Juan, José de Arimatea, todos los tipos, qué sé yo, ¿no? No sé, yo no me dispara esa imagen así ¿No? tan fuerte. Sí, ahora que pienso a mí tampoco, pero en cualquier caso vamos a escuchar La Copa del Olvido en la versión clásica de Hugo del Carril.